Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 11 de Loving Dare 3 de 4, Sky y Prapai juntos en la oscuridad basados en el libro. Pai, ¿qué puedo hacer por ti hoy? Puedo cortar madera, papel, pegar cinta adhesiva, puedo hacerlo todo. Sky, entonces Pai, por favor cierra la boca. Pai, no, quiero que Sky me cubra la boca con su boca. A Prapai no le importaba si el otro lo regañaba porque sabía que estaba provocando al zorro de 9 colas. Hoy es fin de semana. Después de no verse durante varios días, el chico se niega a reunirse con él diciendo que no tiene por qué hacerlo. Pero Prapai no puede soportar la idea, así que se le ocurrió que pasaría por la tarde, después de darle tiempo para que tome una siesta y se despierte. Se detuvo en la puerta de Pilloy primero y le pidió una tarjeta por debajo de la mesa para pasar y luego fue a llamar a la puerta de la habitación. Cuando se encontraron cara a cara, no preguntó si ya había comido o dormido lo suficiente. Lo primero que dijo fue, ¿en qué podía ayudar? La recompensa no cuesta mucho, solo el placer de un beso. En cuanto a Sky, sabía exactamente lo que quería, pero Papá es más escurridizo que las anguilas. Cuando respondió, el chico lo miró a los ojos con la cara roja, pero él prefería mantener el mando del juego y controlarlo. Bueno, después de tener un beso, lo seguí recordando, fue increíble. Papá notó que muchas veces cuando estaba en la habitación, su pequeño estaba vestido de una manera demasiado seductora. Antes vestía una pijama y después se puso una camiseta sin mangas. No sabe si es porque hace calor o si es cómodo, pero cuando ve su piel tan brillante, no puede evitar temblar. Especialmente hoy, las aberturas en los brazos debajo de las axilas son extra anchas, y cuando levanta los brazos puede ver todo lo que quiere ver. Bueno, él puede pensar que no es provocativo, otras personas pueden no pensar en nada, pero yo sí lo hago. Sky, no tengo nada para que me ayudes hoy, pero... Sky fingió que iba a decir algo pero no lo hizo. Pai, que... puedo hacer cualquier cosa, se ofreció de buena gana con gran determinación. Esta vez el dueño de la habitación sonrió con frialdad. Sky, cualquier cosa, en realidad no todo, pero... Prapai miró a Sky, que estaba sonriendo más ampliamente con una pequeña mirada traviesa en sus ojos como aquella noche que lo hizo dormir en el suelo. Y estaba tan enganchado en el desafío que la persona que sabía que no debía decir nada antes de escuchar la oferta solo suspiró. Bien, de acuerdo. Pai, cualquier cosa por Sky. El oyente lo miró serio como si le molestara, pero después de un momento vuelve a tener la misma sonrisa en su rostro suave otra vez. Pero esta sonrisa es mejor que la anterior, ya que en su rostro cansado mostraba mucha culpa. Hoy estaba dispuesto a ser objeto de burlas, aunque cree que el chico está avergonzado, pero... Sky, limpia el baño. Pai, ¿qué? Sky, Pipa y escuchó bien. Por favor, limpia el baño por mí. Sky agregó brutalmente. Sky, si no puedes hacerlo está bien, pero tienes que irte a casa. Hoy limpiaré mi habitación que está hecha un desastre y estás estorbando. Después de varias horas, Prapai se dio cuenta de que todos sus temores se volvieron realidad, porque en lugar de tener que sentarse con la espalda encorvada cortando papel, tuvo que lavar el baño, barrer y trapear el piso, limpiar el balcón y todo lo que ordenara el dueño de la habitación. Sky no estaba haciendo ninguna tarea. Pai no sabía si esta semana había terminado todos los trabajos rápidamente o estaba esperando para usarlo más tarde, porque la delgada figura estaba tumbado y rodando en la cama leyendo cómics. Hubo alguien que lo miró, pero solo lo hizo para preguntar. Pai, ¿también limpió la parte de atrás del armario?